Anoche estudiamos cómo Dios nos quiere en primer lugar apartar, después nos llama. En tercer lugar, ahora quiere que revelemos a su Hijo. Y en cuarto lugar, nos envía para dar el mensaje. Y en esta noche vamos a estudiar otra porción de la palabra de Dios. Y no va a ser en sí un tema, va a ser una reflexión. Yo voy a estar leyendo bastante, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, y voy a hacer comentarios sobre la lectura. Así que en esta noche quiero que el Señor me use para que yo pueda traer esa reflexión y usted allá en casa pueda reflexionar sobre el mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros para este tiempo. Lo primero que vamos a hacer es buscar al Señor en oración y pedir que nos dirija, nos unja, nos tome y nos guíe en el estudio de la noche. Si es posible, de rodillas, acompáñeme en la oración. Oh Señor, muchas gracias por un día más, un hermoso día de invierno, donde esa nieve que cae sobre la tierra nos recuerda tu palabra que dice que nuestros pecados, aunque sean rojos, serán, Señor, emblanquecidos como la nieve. Gracias por ese perdón y por esa justicia maravillosa que Dios regala al ser humano que arrepentido viene a Él y desea permanecer en Él. Señor, en esta noche queremos abrir tu palabra y el espíritu de profecía. Dirígenos en la lectura, en la reflexión, que lo que se diga no simplemente sea teoría, sino quede en los corazones, impacte vidas, cambie y transforme hogares y nos prepares para el encuentro contigo. Señor, ayer tuvimos dificultades técnicas. Hay lugares donde no hay energía, donde no hay electricidad, donde quizás el internet no es el mejor. En esta noche, Señor, si es tu voluntad, toma control completo y todo el tiempo de las cámaras y del sonido y sobre todo de este servidor. Úsame para gloria de tu honra y gloria y honra de tu nombre y para beneficio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 19. Evangelio de Mateo capítulo 19. Y ahí encontramos una conocida historia que en esta noche quiero compartir con ustedes. Y la vamos a leer. Ustedes la leen allá en casa, yo la leo desde acá. Y dice lo siguiente, Mateo 19, comenzando en el versículo 16. Y he aquí vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y termina la historia de una forma triste, negativa, lamentable. Dice, y oyéndolo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esta es la conocida historia del joven rico. Y hay varios elementos importantes en la historia, pero en forma de introducción esta noche quiero compartir dos elementos. Número uno, las posesiones, y no importa cuánto tengamos, este joven era rico y estaba lleno de posesiones, no lo hizo feliz, no tenía gozo. Dice el relato que se fue triste. Así que si tenemos cosas materiales en abundancia, pero no tenemos a Jesús, como era el caso de este joven, estas posesiones materiales no nos pueden traer el gozo a nuestros corazones. Número dos, aquel joven se alejó de Jesús triste.
aunque la decisión que tomó no fue la correcta, le doy crédito de algo. Y es que se alejó de Jesús, pero había tristeza en su corazón. Y le doy crédito porque hoy día muchos se alejan de Jesús, pero no están tristes. A pesar que han tomado la peor decisión y quizás todavía permanecen en ella, y a pesar de que el Señor les está llamando, prefieren alejarse de Jesús, aunque lo que trae es tristeza a su vida, que caminar con Él. Lamentablemente, hoy día hay muchos que están aún en las iglesias, bautizados con cargos, con puestos, con ministerios, etcétera, etcétera. Pero no están con Jesús, ya han sido zarandeados de la verdad, aunque todavía permanecen y forman parte de una congregación. Queridos, hoy día tenemos nosotros que estar seguros que nuestro compromiso personal, diario y profundo es con nuestro Salvador, no es con nadie más ni con ninguna otra institución de origen humano. Leyéndoles en el libro Testimonios para la Iglesia, el volumen 9, quiero leerles las primeras palabras que usted va a encontrar en este libro. En el capítulo 1, por supuesto, la página 11 dice lo siguiente: estamos viviendo en el tiempo del fin. El tiempo del fin realmente comenzó del año 1798. Hoy día estamos viviendo en el fin del tiempo del fin, previos a entrar al fin del tiempo. No sé si me expliqué. Estamos ya en la mera parte final del tiempo del fin. Estamos ahí donde se dividen ambos tiempos y pronto, una vez que la ley dominical se establezca, entraremos entonces en el fin del tiempo. La inspiración nos dice que usted y yo vivimos en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la venida del Señor. Así que Jesús no es que viene pronto, su venida es inminente. Tomará lugar posiblemente en nuestros días y esta es la última generación del planeta Tierra. Continúa diciendo la cita: la época en que vivimos es importante y solemne. Me pregunto yo en esta noche si aquel joven que tuvo aquella corta entrevista con Jesús se daba cuenta de la importancia y la solemnidad del momento en el cual se encontraba con Jesús en su presencia. No lo creo. Y la mayoría del mundo hoy día, y aún de aquellos que profesan con sus labios seguir a Jesús, yo no creo, por sus vidas y sus decisiones y sus prioridades, que realmente reconocen la importancia y la solemnidad del tiempo presente. Continúa diciendo: el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero ciertamente de la tierra. Por 6,000 años el Espíritu de Dios ha trabajado en los corazones humanos. Desde el mundo antediluviano, postdiluviano, durante toda la etapa del Antiguo Testamento, durante toda la etapa del Nuevo Testamento, durante la Edad Media, durante el tiempo de los reformadores, durante el tiempo de los mileritas, etcétera, etcétera. Pero hoy día, a medida que vemos la delincuencia, la criminalidad, la inmoralidad casi sin límites, la corrupción a todo nivel y en toda nación, la pobreza, las miserias, las guerras, los conflictos, los hogares destruidos, las pestilencias, el hambre, las crisis, sin duda alguna, el Espíritu Santo comienza a retirarse gradualmente, pero ciertamente del planeta Tierra. Hoy día hay corazones humanos que ya no responden a la obra y al ministerio del Espíritu Santo en sus vidas. Continúan con vida, pero ya están perdidos y quizás ni lo saben aún. Continúa la cita diciendo: las agencias del mal se coligan o se unen y combinan fuerzas para la gran crisis final.
Dice que las agencias, es en plural. Satanás ha creado un sinnúmero de agencias, organizaciones, instituciones en el planeta Tierra que sirven a sus intereses y desean seguir su agenda. Y estas diferentes agencias, dice la inspiración, se están uniendo. No tan solo se unen físicamente, sino que están uniendo recursos, están agarrando cada vez más fuerzas con el objetivo ahora de pronto entonces traer la crisis final. El mundo entero casi hoy día se maravilla detrás de Roma. Vemos nosotros que luteranos, metodistas, anglicanos, evangélicos, políticos de la izquierda, de la derecha, del centro, aún el mundo musulmán, el mundo budista, el mundo hinduista, aún los de la nueva era, los testigos de Jehová, los mormones, aún hasta los Amish, han hecho su peregrinaje a Roma. Esta es la agencia principal que el enemigo usa hoy día. Y está uniendo a todas estas religiones, a todas estas iglesias, a todas estas denominaciones, a todos los políticos de todas las persuasiones. Está uniendo al mundo entero, mientras que esta institución va surgiendo más y más popular, más influyente. Y ahora vemos que el enemigo está uniendo sus agencias y sus agentes y dándole fuerzas para pronto traer la crisis final. Continúa diciendo la inspiración, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Queridos, ya lo hemos visto en los últimos 11 meses. Desde marzo o quizás finales de febrero del año pasado. En 11 o 12 meses casi hemos visto grandes cambios en el mundo entero. Y esto simplemente es el comienzo, los primeros pasos en la implementación de la agenda del enemigo. Dice, los movimientos finales serán rápidos. ¿Con cuánta rapidez se han movido las cosas? ¿Con cuánta rapidez han traído cambios? Y estos cambios son permanentes. Estos cambios no van a desaparecer. ¿Con cuánta rapidez han podido ganar terreno? Eliminando libertades, eliminando economías, eliminando prosperidad, eliminando a gobernantes y eliminando todo lo que han querido eliminar. Y Dios se lo ha permitido porque es el tiempo para que la agenda de Satanás comience a implementarse como hace muchos años no se ha implementado y va a llegar casi a su totalidad, pero el Señor no lo va a permitir. Va a haber intervención divina antes que llegue ese momento de la historia. Termina la cita diciendo, el estado actual de las cosas muestran que tiempos difíciles están por sobrecogernos. En esta noche leímos de la palabra y ahora comenzamos a leer del Espíritu de profecía. Y esto debe ayudarnos a traer reflexiones a nuestras mentes y a permitir que nuestra experiencia no sea la experiencia del joven rico. Jesús quiere llegar a nuestras vidas y dirigirlas en un sendero seguro. Pero hay cosas que nos va a pedir. Hay cosas que nos va a reclamar. Hay cosas que va a querer quitar y sacar de nuestras vidas, no para dejar un vacío. Él lo va a llenar con cosas mucho mejores, pero hay cosas que nosotros amamos y queremos, que por años hemos practicado, que nuestra cultura nos los ha enseñado, nuestros padres también nos los enseñaron, otros nos los han dado también. Y es difícil cuando esas cosas ahora el Señor las quiere sacar. A veces hay una lucha intensa entre el ser humano y su Salvador, pero no hagamos lo del joven rico. Jesús quería quitarle una sola cosa que le faltaba y aquel joven no estuvo dispuesto a permitir que el Señor hiciese esa obra en él. ¿Cuál debe ser entonces? Repito, nuestra posición hoy día y nuestra decisión hoy día? Cuando vemos que lamentablemente hay muchos que sin interés están viviendo cada día, mientras que cada día pasa y pasa, y el reloj de su vida va avanzando, y el reloj profético también va avanzando, y en vez de inclinarse y buscar a las cosas del Señor, lamentablemente se van alejando más y más de Él.
Pero ¿cuál es nuestra decisión? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? ¿Cuál debe ser el deber que debemos cumplir hoy día cuando muchos están siendo zarandeados? Y los hemos podido ver, el mundo y sus cosas se los han llevado, falsas ideas también se los han llevado. Esta pandemia donde las iglesias se han cerrado y organizaciones cristianas están cerradas, ahora la gente en casa sin menos interés aún en las cosas espirituales, más ocupados en el diario vivir y en las cosas materiales y superficiales que aún en su propia salvación. ¿Y cuál debe ser nuestro deseo en estos días de crisis? Vamos a leer algunos pasajes bíblicos y vamos a comenzar leyendo allá en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 15 al 17. Usted tiene el libro de Daniel, Oseas y después viene el libro de Joel, capítulo 2, versículo del 15 al 17, dice lo siguiente: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a la congregación. Les hago una pregunta. ¿Qué evento está describiendo aquí el profeta Joel? Porque había un día al año en el antiguo Israel donde en ese día se tocaba la trompeta en la mañana para anunciar un evento. Era un día de ayuno general en la congregación y toda la congregación se llamaba ahora a reunirse alrededor del tabernáculo. ¿Qué día era ese? Era el día de la expiación. Y hoy día el mundo entero, aun si no lo reconoce, aun si no lo sabe, está viviendo en el día antitípico del día de la expiación. Jesús, nuestro sumo sacerdote, hoy día oficia allá en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial. Y la palabra inspirada nos dice que debemos tocar trompeta. ¿Y por qué debemos tocar trompeta? Hay dos razones muy claras. Número uno, el mundo necesita ser alertado y preparado, y la trompeta debe tocar con un sonido certero. Ustedes recuerdan allá en el libro de Números, habían diferentes formas de tocar la trompeta. A veces se tocaban 2 trompetas, a veces se tocaba una trompeta. Se tocaba una vez o se tocaban 2 veces. Y dependiendo el toque, el pueblo sabía qué debía hacer para responder al toque de la trompeta. Y si damos un sonido certero al mundo, el mundo ahora entenderá lo que está tomando lugar, lo que va muy pronto a tomar lugar, y podrá prepararse para el evento final, que es la venida de Jesús. Si aún no se prepara, no es porque la trompeta no sonó, sino porque ignoraron el sonido de la trompeta. La segunda razón la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, donde dice que el juicio comienza por la casa de Israel. Y de la misma forma que el día de la expiación involucraba al pueblo de Dios en especial, el juicio de Dios comenzará por la casa de Israel, por aquellos que por años hemos conocido las maravillas de este mensaje, pero ¿qué hemos hecho con él? ¿Qué hemos hecho con él y qué está haciendo con nuestras vidas también ese mensaje? Así que como el juicio comienza por nosotros, aquellos que conocemos el mensaje, la trompeta debe sonar y alertarnos que pronto el juicio comenzará para aquellos que estamos vivos sobre el planeta Tierra. Sigamos la lectura del profeta Joel. Verso 16 dice lo siguiente: reunid al pueblo, y escuchen, santificad la reunión. Así que cuando venimos a reunirnos es un momento santo. Y no nada más reuniones en las iglesias, lo cual es bueno que tomen lugar. En los hogares, mañana y tarde, deberían reunirse las familias para buscar al Señor en oración y estudio de su palabra, para alabar su nombre a través de melodías sacras. Las familias debieran unirse y las iglesias debieran congregarse para santidad, no para simplemente una reunión social o para entretenimiento o para cuentos o para chistes o para comidas o para eventos sociales. No, reunid, dice claramente la palabra de Dios, al pueblo y declarar solemne o santa la reunión que va a tomar lugar. Dice, juntad a los ancianos, congregad a los niños desde los de más edad
hasta los de menos edad. Y continúa diciendo, y a los que maman, aún a los recién nacidos, también hay que comenzar a enseñar e instruirles en estas cosas. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es un llamado a los jóvenes hoy día. Muchos jóvenes están absortos en el noviazgo y tienen sueños de un matrimonio. Y el matrimonio es bíblico y es correcto, pero tienen que tener prioridades. Lo primero debe ser su preparación espiritual, su relación con Dios. Y ahora Dios va a dirigir a ese joven a una señorita cristiana, o a la señorita cristiana a un joven cristiano. Y desde los ancianos ya de edad avanzada, que están en el umbral de su vida, hasta los niños que maman en los pechos de su madre, hasta los jóvenes con su vigor, debieran todos tener la misma prioridad, y es poner al Señor en primer lugar en sus vidas. Continúa diciendo la declaración inspirada: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Hace un llamado especialmente a los líderes espirituales, a los ancianos, a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, a los profesores de Biblia, aquellos que tenemos la responsabilidad sobre nuestros hombros. Hemos recibido el llamado santo a ministrar al pueblo en el nombre de Jesús y a ser embajadores de Él en este mundo. Y dice que debemos llorar, lágrimas en nuestros ojos por la condición espiritual del pueblo. Dice que entre la entrada y el altar, entre la entrada y el púlpito, allí deberíamos nosotros clamar al Señor como líderes, para que el Señor venga, intervenga a favor de su pueblo, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que la gente se enseñoree de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Es un llamado a tener un día de expiación diariamente en nuestros hogares y en nuestras congregaciones. Es un llamado a buscar al Señor y ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. No es simplemente tiempo de venir a las iglesias para tener comidas y después salir a un parque a sentarnos y a agarrar sol y a disfrutar una tarde bonita con nuestros hermanos y amigos. No, es tiempo de mostrar nuestra profunda necesidad de nuestro Salvador y de su obra completa, entera y terminada en cada uno de nosotros. No es tiempo simplemente de estar sentados cómodamente, reuniendo y teniendo más cosas de carácter material. Es tiempo de poner prioridades de carácter espiritual y mantenerlas en el lugar que deben ser mantenidas. No olvidemos, el juicio comienza por la casa de Israel. Leo un versículo más, el profeta Joel, capítulo 2, donde estábamos leyendo. Vamos a leer el último versículo de ese capítulo, el versículo 32. Vamos a ver qué va a suceder. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Aquellos que en ese tiempo invoquemos, busquemos, clamemos, hagamos de Él lo primario en nuestras vidas, la promesa es que seremos salvos. Porque en el monte de Sión, en la iglesia y en Jerusalén, habrá salvación, como Jehová ha dicho. Y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Así que en el monte de Sión, en Jerusalén, representa al pueblo de Dios. Va a quedar un remanente. Y ese remanente el Señor lo usará y el Señor lo salvará. ¿Qué otro versículo comparto con ustedes en esta ocasión? Vamos al libro del apóstol Santiago. Después del libro de Hebreos, usted va a encontrar allá el libro del apóstol Santiago. Capítulo 4, versículos muy conocidos. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 7 en adelante. Santiago capítulo 4, versículo 7 hasta el 10. Dice lo siguiente: someteos pues a Dios. Es el primer paso. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Voy a repetir ese versículo, muy importante.
El primer paso es someter nuestras vidas, nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones, nuestra influencia al Señor. No mi voluntad, no mi agenda. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu agenda para mi vida? Cuando nos sometemos al Señor, ahora pasa algo que usted y yo no podemos hacer. El Señor, que es omnipotente, nos da su poder para nosotros resistir al diablo. No es resistirlo en nuestro poder. Si es en nuestro poder, fácilmente seríamos derrotados por él. Pero en el poder de Jesús, que ya lo derrotó a él, ahora nosotros podemos resistir al diablo. Decir que no, poner una barda, poner una cerca, poner algo allí donde él no pueda continuar entrando a nuestras vidas ni a nuestros hogares. Y decir no. Resistimos al diablo, y es el problema de muchos cristianos hoy día. Como no están sometidos a Jesús, continuamente se someten al mundo, a la mayoría, a la familia, a sus gustos, a sus deseos, etcétera, etcétera. Y ahora no hay poder para resistir al diablo. Ahora fácilmente el enemigo los lleva de un lado para otro, como las olas del mar o como las nubes dirigidas por los vientos y los aires. No hay estabilidad, no hay una vida de victoria. La victoria viene cuando yo me someto a Dios y cuando hago de Él la prioridad de mi vida y pongo su agenda en lugar de mi agenda y su voluntad en lugar de mi voluntad. Ahora el Señor ha prometido darme su poder. Ahora el Espíritu Santo viene y levanta bandera, dice Isaías, y esa bandera ahora refrena y detiene la obra del enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Noten, no es que se va a ir. Nosotros vamos a decir en el nombre del Señor, te vas a ir. Inmediatamente el enemigo tendrá que retirarse una vez más derrotado. El Señor le pidió al joven rico que se sometiera a él, a su liderazgo, que cambiara sus planes por los planes de Jesús, que pusiese las prioridades de Jesús en vez de sus prioridades. El joven rico no quiso. Si se hubiera sometido a Jesús, hubiera podido resistir al diablo y hubiese sido uno de los 12 discípulos. Lamentablemente se fue triste a pesar de sus posesiones y quedó perdido aquel joven. Cada vez que nosotros venimos a Jesús y nos sometemos a Él, Él nos va a enseñar algo en nuestra vida que Él quiere tomar control y posesión de Él. Cada vez que venimos a Él, hay defectos de carácter, hay malas costumbres, hay mañas, hay cosas heredadas de nuestros padres o cultivadas por nosotros que no honran a Dios, que no revelan a Jesús en nuestras vidas. Y no es que Él quiera tener una colección de todos esos pecados. No, eso no, Él no tiene ningún interés en Él. Al contrario, cada uno de esos pecados lo que trae es dolor a su corazón. Así que no es una colección de nuestras cosas. No. Lo que Él quiere es quitar aquellas cosas que no tan solo traen dolor a su corazón, sino que nos llevan al fracaso. Y llenarnos ahora de lo que realmente puede poner en nuestras vidas la victoria permanente sobre el pecado, la victoria sobre el enemigo. Déjenme leerles una corta declaración para que podamos entender más esta declaración. Dice lo siguiente: el alma que ama a Dios anhela obtener fortaleza de Él por medio de una constante comunión con Él. Cuando el alma se habitúa a conversar con Dios, es quebrantado el poder del maligno. Así que a través de la comunión con Dios, el poder de Satanás queda quebrantado. Escuchemos, porque ahí no termina. Pues Satanás no puede permanecer cerca del alma que se aproxima a Dios. ¿Entendemos la belleza de esta declaración? Sí, está en Review and Herald, marzo 12, año 1889. Así que cuando nos sometemos a Él, cuando ahora tomamos tiempo para nuestra comunión con Él, en su palabra, en la oración, en el espíritu de profecía, en reuniones, en cultos, en vigilias, ¿qué sucede?
Dice que el maligno no puede permanecer cerca del ser humano que anhela y desea estar cerca de Dios. Cuando nos acercamos al Señor, nos sometemos a Él, el enemigo huye una vez más derrotado. Continúa mi lectura. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor nos invita a acercarnos a Él. Él es santo, Él es perfecto, exactamente lo opuesto que somos nosotros. Pero Él está dispuesto a aceptarnos en nuestra condición, sea cual sea. No hay pecado que Dios no tenga solución para Él. No hay pecado que nos pueda separar de Él cuando estemos o estamos deseosos de tener una relación con Él. Dice que el Señor está dispuesto a acercarse a nosotros y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Qué significa eso? Te los voy a leer en esta noche. Estos manuscritos, 92 páginas, o año 1901, dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Él mediante la oración, la contemplación y la lectura de su palabra. Así que, ¿cómo nos acercamos a Él? Orando, meditando y estudiando su palabra. Cuando Él se acerca a vosotros, levanta para vosotros un estandarte contra el enemigo. Ahora tenemos un aliado omnipotente. Ha prometido estar con nosotros todo el tiempo, omnipresente, omnisciente, sabe todos los planes y estrategias del enemigo, conoce los nuestros también. Dice, tengamos valor porque el enemigo no puede pasar delante de ese estandarte que el Señor levanta a nuestro favor. Vemos la belleza, lo que el Señor comparte con nosotros en su palabra, en el Espíritu de Profecía. Nos invita a acercarnos a Él. Él se acercará a nosotros, levantará ahora estandarte, baluarte, bandera, y el enemigo no puede pasar ese estandarte que el Señor ha levantado. ¿Cómo lo hacemos? En la oración, meditando y también escudriñando las sagradas escrituras. ¿Qué más podemos leer acá? Verso 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Así que el apóstol Santiago nos lleva al día de la expiación. ¿Qué debía hacer el pueblo? Debía afligir sus almas. Debía afligir sus almas ese día. Investigar qué estaba pasando en sus vidas, hacer un inventario de su vida y poner todas las cosas en armonía con Dios en primer lugar y con su prójimo en segundo lugar. Si no tomaba lugar eso, la persona era cortada. Así que la risa se convertía en llanto y el gozo se convertía en tristeza. Y cuando Jesús termine su obra allá en los cielos como sumo sacerdote y el destino de cada ser humano haya sido tomado, los que no hayan afligido sus almas, los que no se hayan beneficiado de su obra como sumo sacerdote en el lugar santísimo, su risa será llanto y su gozo será tristeza y serán cortados por la eternidad. Termina diciendo el versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que el Señor nos llama a humillarnos delante de Él. Esa palabra humillarnos lo que significa es reconocer nuestra condición de pecadores, nuestra imposibilidad de salvarnos. Es más, no podemos cambiar ni un cabello de nuestra cabeza. No podemos vencer un pecado, no podemos transformar un vicio en una virtud, no podemos cambiar un defecto de carácter en algo positivo.
No tenemos el poder, podemos tener el deseo, pero no hay el poder en nosotros para derrotar al enemigo que es mayor que nosotros. Pero en el nombre del Señor y siguiendo las indicaciones bíblicas, el enemigo será resistido y huirá de nosotros. Dice aquí la inspiración: afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en gozo y vuestro gozo en tristeza. Es correcto ser alegres y jovial. Es correcto cultivar la alegría de espíritu mediante la santificación de la verdad. Pero no es correcto complacerse en necias bromas y chistes, en liviandades y frivolidades, en palabras de crítica y condenación a otros. Los que observan que tales personas hacen una profesión de religión saben que están engañadas. Se dan cuenta que las manos de tales profesos cristianos necesitan ser limpiadas, que sus corazones necesitan ser purificados. Nos damos cuenta que el Señor nos quiere limpiar. Y quiero mencionar este aspecto porque para mí me llamó la atención. ¿Saben? El mismo profeta Santiago y apóstol Santiago también, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Si algo necesitamos nosotros la victoria sobre el pecado, es en el control de nuestra lengua para hablar. El Señor nos tiene que enseñar a hablar y nos tiene que enseñar a callar. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Y aun cuando hablemos, debemos de hablar en el Espíritu de Cristo. En segundo lugar, estar seguros que lo que estamos diciendo es verdad. Y en tercer lugar, nuestro tono de voz, nuestro lenguaje facial y no verbal debe demostrar que nuestras palabras van motivadas por un corazón que desea el bienestar y la salvación de otras personas. Tenemos que permitir al Señor que nos ayude a tomar completo control. Nosotros no podemos, pero entregar nuestra lengua al Señor para que mi habla realmente sea lo que tú deseas que sea. Queridos, cuando usted y yo nacimos, ya nacimos del lado de Satanás. Nacimos ahora con una naturaleza caída. No somos pecadores por nacimiento. El pecado es una decisión de la voluntad humana. Pero nacimos completamente inclinados al mal, donde nos gusta y nos place hacer aquellas cosas que no le agradan a Dios, donde queremos ponernos a nosotros en el centro de todas las cosas y en primer lugar. Todos nacemos con esa naturaleza. Usted puede ver el niño más pequeño, usted lo ve caminando, hay una hormiguita que está caminando y el niño la aplasta sin que la hormiguita le haya hecho nada. Simplemente es su naturaleza. Él quiere estar en control y quiere hacer su voluntad, aun si daña a otras personas. Y para él es algo normal. Pero un día alguien nos presentó a Jesús. ¿Sí? Satanás no se presenta. Él viene sin presentación. Él llega a nuestras vidas y dice: no, yo soy fulano de tal y vamos adelante, yo te voy a decir qué hacer. No. Alguien un día nos presentó a Jesús. Y ahora cuando nos presentó a Jesús, Él nos invitó a someternos a Él. No nos obligó, no nos forzó, no hizo ninguna estrategia humana, ninguna manipulación humana. Él simplemente dice: yo quiero que tú te sometas a mí para ayudarte a poder, y ese ser que llegó a tu vida sin invitación, sin introducción, sin presentación formal, tú puedas resistirlo y él tenga que irse porque no tiene otra opción. El Espíritu de Profecía nos habla que tenemos que aprender a resistir y llevar a Satanás, dice que hasta la misma puerta, de ahí para afuera. Dice que cuando llegamos a la puerta tenemos que ver si podemos agarrar uno o dos y traerlos a los caminos del Señor, invitarlos a ellos a seguir a Jesús y librar algunas de esas presas que Él tiene bajo su control. Y de esa forma podemos nosotros ahora convertirnos en instrumentos en las manos del Señor. ¿Qué otro versículo quiero compartir con ustedes? Vamos al libro de Sofonías. Libro de Sofonías. Después de Habacuc, están los 12 profetas menores, usted va a encontrar el libro de Sofonías y después sigue el libro de Ageo. Así que hay un librito pequeño, Sofonías, y vamos a leer 3 versículos. Capítulo 2.
de Sofonías, versículo del 1 al 3. Dice lo siguiente: congregaos y meditad. Muy parecido a lo que nos decía el profeta Joel. Escuchen, gente indeseable. Así que en nosotros no hay nada que merite el favor de Dios. En nosotros no hay nada que haga que el Señor diga: oh, qué gente más linda y más buena son ustedes. No hay nada deseable en nosotros delante de la presencia de Dios. Pero el Señor, en su misericordia, no olvides, somos salvos por medio de la fe a través de la gracia de Dios. Claramente lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Así que somos salvos a través de la fe por medio de la gracia de Dios. Así que el Señor en su misericordia ahora llega a nuestras vidas, aunque no hay nada deseable en nosotros. Y continúa diciendo el profeta: antes que venga a luz el decreto. Así que pronto habrá un decreto de adoración forzada. Las iglesias se han unido ya. Y ahora estas iglesias unidas cada vez se están uniendo más con los poderes civiles. Y pronto ahora estos líderes religiosos, usando la situación de crisis que está en el mundo, el enemigo lo va a usar para decirle a la gente que si regresamos al Señor y dedicamos un día a la semana a Dios, por supuesto, ellos se refieren al domingo, no al día del sábado, que es el que habla el cuarto mandamiento, ahora el favor de Dios regresará otra vez a las naciones y habrá prosperidad, habrá libertad y habrá la buena vida que antes había. Y el mundo en su gran mayoría será engañado de esta forma. Así que antes que venga a luz el decreto, y continúa diciendo, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seáis guardados en el día del enojo de Jehová. Otra vez la solución está en el Señor. Hay que buscarlo. Y Él pondrá en nuestros corazones, porque lo pone en todos los corazones humanos. Algunos responden, otros no responden. Pero hay un lugar en el corazón humano que no hay nada que humanamente pueda llenarlo. Ese lugar tan solo le pertenece al Señor. Y aunque la gente le quiera poner muchas otras cosas, buenas, malas o regulares, jamás ese lugar es lleno. Al menos que nosotros busquemos aquel que realmente encaje en ese lugar en nuestros corazones, y Él es el Salvador. Buscar al Señor, dice Él, los humildes de la tierra. ¿Quiénes son los humildes de la tierra? Mateo 5 nos los dice: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su condición de pobreza espiritual, su miseria, su bancarrota espiritual. No tienen nada, no se pueden salvar, no pueden mejorarse, no pueden ver sus hogares unidos, no pueden hacer nada de valor, ni nada que sea con resultados eternos. Y ahora estos humildes de corazón, estos pobres en espíritu, ahora serán bienaventurados, pues buscarán al Señor. Leyéndoles a ustedes en el libro que quiero compartir, es el libro Primeros Escritos. Y déjenme ver si lo puedo encontrar para poder leer en esta noche. Primeros Escritos, página 270. Primeros Escritos, página 270. Y allí nos habla del mensaje a la iglesia de la Odisea. Este mensaje está en Apocalipsis capítulo 3, versículos desde el 14 hasta el 22. Y ahora aquí hace un comentario, y este capítulo se llama El zarandeo. Y dice que el mensaje del testigo fiel y verdadero no se ha escuchado, ni aún a medias. Así que ni el 50% de aquellos que profesamos formar parte del pueblo de Dios dice que hemos prestado atención seria al mensaje de Jesús, que es el testigo fiel y verdadero. Dice que ese mensaje es el que determina
el destino de la iglesia. Y estoy parafraseando las palabras en esta noche, pues el tiempo ha avanzado. Así que el destino de la iglesia, el destino suyo, el destino mío, depende de escuchar y prestar atención a ese mensaje del testigo fiel y verdadero, pues el destino suyo y mío dependen de ese mensaje. Ese testigo no nos engaña, porque es fiel y es verdadero. Conoce nuestra condición. Dice, yo he conocido tus obras. No lo podemos engañar a él. Conoce aún lo más profundo de nuestra vida. Conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y aún conoce las decisiones que todavía no hemos tomado, pero tomaremos en un futuro. Y como nos conoce mejor que nadie, aunque nosotros, Él nos ha dado una medicina, nos ha dado una solución, un antídoto. Nos ha dado para que nosotros podamos ahora, tomando esas ventajas que nos ha dado, escuchar ese mensaje que es de reprensión, es cierto, pero es de misericordia al mismo tiempo. Y podamos poner nuestras vidas en armonía con Él. Hace un tiempo atrás leía un libro de un pastor que murió hace unos pocos años atrás. Este libro se llama Guardadores de la Fe. El pastor era el pastor Colin Standish. Y en ese libro él pone el ejemplo de un joven que estaba en el mundo. Un día alguien lo invitó a estudiar la palabra de Dios. Comenzó a estudiarla, después lo invitó a una campaña de conferencias, este joven asistió, al final este joven quedó admirado, sorprendido, acogido por la belleza del mensaje del Señor. Dice, ¿cómo es posible que este mensaje tan maravilloso, tan poca gente los conozca en el mundo? ¿Qué privilegio tengo yo de conocerlo? Yo quiero presentarlo, yo quiero darlo al mundo. Así que este joven se bautizó y dice, bueno, yo me voy a preparar para ser un pastor. Y yo quiero preparar a mi congregación y quiero en mi comunidad, en mi sociedad, en mi país, impactar a otros, porque este mensaje no hay como este mensaje en otro lugar. Y yo quiero que el mundo lo conozca. Así que este joven ahora va a estudiar al seminario. Y dice, ay, qué bueno cuando llega al seminario. Allí me van a afilar bien las herramientas. Allí estos profesores que conocen a Jesús y conocen este mensaje, que se han estudiado estas cosas a profundidad, me van a enriquecer espiritualmente y voy a salir en fuego para terminar esta obra. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que llega al seminario y más bien los profesores comienzan a poner duda, comienzan a decir, joven, tranquilo. Lo que pasa es que tú estás recién bautizado, tú estás muy motivado, pero eso se te va a pasar. Eso simplemente es una fase en tu vida. Quedó extrañado, pero ¿cómo es posible que estos hombres que debieran conocer el mensaje y debieran compartirlo, lo que hacen es que más bien me quitan el deseo por estas cosas? Me dice, bueno, voy a pasar el seminario, cuando yo me gradúe, sí, ahora voy a trabajar en una iglesia y ahí sí que nadie me va a detener. Así que termina sus años de estudio en el seminario y ahora es enviado a una congregación. Y dice, ¡ay, por fin llegó mi oportunidad! Y ahora este joven llega a la iglesia y comienza a predicar el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de Dios para este tiempo, a amonestar a la gente, alarmar al mundo de lo que no conoce y de lo que pronto es una realidad. Y ahora algunos miembros le dicen, mire pastor, entendemos que usted es nuevo, usted es joven, pero esos temas tiene que bajarlo un poquito. Eso asusta a las visitas, eso hace que los jóvenes no quieran asistir. Hable de cosas que sean más neutras y más que apelen a la conciencia de la gente. Y cálmese. Pastor se siente que, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Porque los miembros, en vez de apoyar esta obra y este ministerio, y en vez de animarse y motivarse para dar a ellos el mensaje, lo que me están echando agua al fuego, me quieren apagar el fuego. Dice, bueno, pero una vez que me ordenen y me manden a otra iglesia, y posiblemente va a ser más grande porque ya va a ser un pastor ordenado, ahí se voy a poder. Está bien, los hermanos les voy a dar lo que ellos quieren. Es cierto, llegó el día, lo ordenaron. Con el tiempo fue trasladado a una iglesia superior, mayor, de más membresía, en un mejor lugar.
Y ahora comenzó otra vez a hacer lo mismo. Y inmediatamente los ancianos, la junta y otra gente dice, mire, pastor, no. Usted no entiende. Aquí somos una congregación que tenemos conservadores, tenemos liberales, tenemos gente que está en el medio, tenemos gente nueva, tenemos... No. Por favor, usted tiene que calmarse un poco. Si no lo hace, vamos a hablar con sus dirigentes en la asociación. A ver si ellos los ponen en su lugar, porque usted va a destruir la iglesia, usted va a dividir la iglesia. Usted lo que va a hacer es crear caos y problemas en esta congregación. Y otra vez el pastor se siente con las manos atadas. Dice, bueno, cuando un día yo llegue a ser el presidente de la asociación, ahí sí que nadie me va a detener. Ahí sí que nadie me va a detener. Y pasaron algunos años del ministerio, con el tiempo llegó a ser el presidente de la asociación. Ya dice, ahora sí voy a dar el mensaje. Pero otra vez, cuando iba a los campamentos, cuando visitaba las iglesias de su asociación, cuando tenía reuniones con sus obreros, los mismos pastores decían, pastor, mire, por favor, que usted no se da cuenta, los tiempos han cambiado, la gente ha cambiado, hoy día tenemos que tener un mensaje más neutro, hoy día tenemos que apelar un poco más a los jóvenes, hay que hacer chistes, hay que tener algunas cosas entretenidas, y esos mensajes son anticuados. Eso era para años atrás. Pero hoy día somos gente moderna y esos temas realmente no son apropiados. Es más, si usted desea continuar ascendiendo, usted mejor cambie su forma de predicar y de hablar y de compartir el mensaje. Otra vez el hombre se siente con las manos atadas. Dice, bueno, un día cuando llegue a la unión, ahora sí voy a poder predicar este mensaje. Ahora sí voy a tener suficiente autoridad para que nadie me diga nada. ¿Saben algo? Con el paso del tiempo llegó a la unión. Y cuando llegó a la unión, ya ahora iba a comenzar otra vez. Ahora era el tiempo para jubilarse. Su tiempo había acabado. Sus años del ministerio habían pasado. 40 años pasaron. Estudiante, ministro, pastor ordenado, dirigente de asociación, dirigente de unión. Y ahora había llegado a la hora de su jubilación. Y como se había dejado llevar por toda esta gente, por sus comentarios, había querido agradar a la mayoría, ahora había llegado al final de su ministerio y posiblemente al final de su vida. Y nunca había podido hacer lo que quiso hacer el día que se bautizó. Esta experiencia que está en este libro, hace años atrás yo lo leí y me impactó. Y dije en esa ocasión, Señor, por tu gracia, yo no tengo que esperar a ser ningún director, ningún dirigente. Si tú me das la oportunidad de continuar sirviéndote como ministro del Evangelio, como siervo de Dios, yo estoy dispuesto por tu gracia a predicar tu palabra y tener un compromiso contigo que me lleve a amar a la gente más de lo que ellos aún me puedan amar a mí. Y no buscar el aplauso de ellos, sino buscar lo que te agrade a ti y lo que pueda preparar a algunas personas al menos para la eternidad. Hoy día, lamentablemente, la situación presente nos hace ver que por años el enemigo nos ha puesto a dormir. Desde el más alto liderazgo hasta el nivel local, el enemigo ha logrado hipnotizar, cautivar, silenciar, callar, poner mordazas para que este mensaje ni se predique, ni se conozca, ni se viva. Y la inmensa mayoría de nuestro pueblo hoy día no conoce, no se puede identificar y no está teniendo una experiencia en el mensaje de verdad presente para este tiempo. Es más, muchos lo consideran fanatismo, extremismo, innecesario,
anticuado, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Lo que sale de la boca de Dios jamás es anticuado, jamás es fanatismo ni es extremismo. Es cierto, las palabras y las declaraciones pueden ser fuertes y directas, pero el único objetivo es sanar, es salvar. Leyéndole de Testimonios para la Iglesia, volumen 5, quiero leerles una declaración página 73. Es más, les voy a leer una segunda declaración después. Dice aquí la inspiración: ¿quién sabe si los predicadores que se mantienen fieles, firmes y leales serán los últimos que ofrecerán el evangelio de paz a nuestras iglesias ingratas? El Señor quizás manda mensajeros, y no tan solo pueden ser pastores, pueden ser hermanos laicos, pueden ser gente que es nueva en la fe, o personas de edad avanzada, puede ser un joven, una señorita, puede ser una señora, puede ser un señor, puede ser un niño. Pero si la iglesia no está dispuesta, y ahora lo que hace es rechaza el mensaje y los mensajeros, es una iglesia ingrata. Escuchen lo que dice. Puede ser que los agentes destructores ya estén siendo adiestrados bajo el mando de Satanás y que solo esperen la desaparición de unos pocos portaestandartes más para tomar su lugar y con la voz del falso profeta clamar paz, paz, cuando el Señor no ha pronunciado la paz. Así que puede ser que el enemigo ya está preparando su gente, sus agentes, aún dentro de las iglesias, para tener un mensaje que adormezca de paz, paz y solamente paz. Y simplemente está esperando que los pocos portaantorchas que quedan sean puestos a un lado, desaparezcan, para ahora tener el ejército de él en completo control de la grey del Señor. A medida que los años han pasado y los hombres que Dios levantó en el pasado, pastores que el Señor levantó con un mensaje, oradores, evangelistas, personas que se encargaban de reavivamientos, de semanas de oración, profesores de Biblia, hombres que tenían un compromiso con el Señor, poco a poco han ido pasando quizás a la tumba. Hoy están retirados y jubilados, hoy ya tienen edad avanzada y no pueden hacer la obra como antes la hacían. Y ahora vemos más y más nuevos líderes que tienen un mensaje muy diferente al mensaje que Dios ha dado para este tiempo y para este pueblo. Continúo mi lectura para que podamos entender lo que dice en forma completa. Dice: rara vez lloro, pero en estos instantes mis ojos están inundados de lágrimas, las cuales caen sobre el papel mientras escribo. Puede ser que dentro de poco tiempo toda profecía entre nosotros llegue a su fin y que la voz que ha movido al pueblo deje ya de conturbar su adormecimiento carnal. Así que llegará el momento que aquella voz que Dios levantó se apague de alguna forma y ahora sigan la gente durmiendo carnalmente sin nada más que perturbe sus conciencias. ¿Qué más dice? Cuando Dios lleve a cabo su obra extraña sobre la tierra, cuando manos santificadas ya no más lleven el arca. Así que llegará el momento, y yo creo que lo estamos viviendo ya, donde muchas veces manos no santificadas están llevando el arca. Y la sierva del Señor, mientras escribía esto, lloraba por nosotros como pueblo. ¡Ay!
será pronunciado sobre el pueblo. Oh, si hubieses conocido también tú en este día lo que es para tu paz. Y ahora está parafraseando palabras literales de Jesús en Lucas capítulo 19, versículos 41 en adelante. Oh, si nuestro pueblo, cual Nínive, se arrepintiera con todas sus fuerzas y creyese con todo el corazón, de manera que Dios apartara su ardiente ira de ellos. Vemos ahora la situación profética. Digo profética porque se profetizó hace más de 140 años atrás y hoy día la vemos, la vivimos. Página 76 dice: no está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia, obligarnos a la observancia del domingo y violar el santo día del Señor, que es el sábado. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes, antes que someterse al escarnio, a los insultos, a las amenazas de encarcelamiento y a la muerte. Así que poco a poco vamos a ver que la tuerca se va a ir apretando más y más. Ese tornillo lo van a ir apretando más y más. Primero simplemente que van a hacer escarnios, burlas. Después ahora vienen insultos, lastiman y hieren personalmente. Después vienen ahora cárceles y después sigue la muerte. Continúa diciendo: la contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. La verdadera piedad, el carácter, se va a diferenciar claramente de la imitación y oropel, es decir, una apariencia de oro del mismo. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor, grandes líderes espirituales, ministros, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera, que admiramos nosotros en el pasado, dice, se disiparán en la oscuridad cual nube. El tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo. Muchas iglesias que parecen sólidas, estables, dice que ahí va a quedar muy poco. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Jesús, serán vistos en la vergüenza de su desnudez. En esta noche el Señor nos quiere ayudar a reflexionar en estas cosas, queridos hermanos, porque es tiempo, como decía el profeta Joel, como decía también el profeta Sofonías. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de tocar trompeta. Es tiempo de congregarnos desde los ancianos, jóvenes, niños. Es tiempo de declarar ayuno. Es tiempo de hacer de Jesús lo primero, lo último, lo mejor y el centro de nuestras vidas. El tiempo que vivimos y que nos queda es muy corto. Los días son malos e irán empeorando. Y pronto usted y yo, con nuestros propios ojos, en nuestra propia carne, vamos a entrar en los eventos finales de la historia humana. Usted y yo nos tocará pasar ese momento de la historia. La pregunta es no si lo vamos a pasar, ¿seremos fieles o no? Depende de nuestra decisión presente, cómo vivimos nuestras vidas cada día, en casa y fuera de casa, que va a determinar en ese momento si seré fiel al Señor. Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, el que está dispuesto a negociar con el enemigo, ignorar, desobedecer, pisotear principios, mandatos divinos, llegará el momento donde será mucho más fácil unirse con las autoridades dominantes
que pasar vituperio con el pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Vamos a continuar meditando y pensando en estas cosas. Y por la gracia de Dios, cada uno de nosotros, junto con nuestras familias, podamos permanecer firmes y fieles y continuar formando parte del pueblo de Dios. Vamos a orar en esta noche para terminar. Y vamos a orar por aquellas personas que han enviado sus peticiones. Muchos tienen pedidos, desafíos, crisis. Y han pedido que oremos por diferentes razones. Y en esta noche, aunque no vamos a mencionar cada caso ni cada nombre, tomaría mucho tiempo hacerlo, pero sí queremos doblar nuestras rodillas y presentar a estas personas, las cuales Dios las conoce. Nosotros muchas de ellas ni las conocemos aún. Los pedidos vienen aún de otros países. El Señor puede a su debido tiempo manifestar su poder y contestar ese pedido de acuerdo a su voluntad. Mañana, no olvide, otra vez a las 7:30 estaremos aquí para continuar el estudio de la palabra de Dios. Vayamos de rodillas a la oración final. Amoroso Padre Celestial, gracias por estas citas, por estos versículos, por estas historias bíblicas y también de la vida diaria. Gracias por tus llamados, tus súplicas. Gracias porque eres amplio en perdonar y estás dispuesto a aceptarnos y salvarnos. Y queremos en este momento, Señor, agradecerte por todas estas cosas. Y queremos tomar nuestra decisión, es personal, de queremos ser fieles y leales a ti. Ayúdanos a no malgastar estos días finales de la historia humana en cosas sin valor, frívolas, superficiales, artificiales. Ayúdanos a profundizar en nuestra relación contigo y hacerla cada día más y más real. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que han pedido por diferentes razones. Hay una lista de personas que han llamado o han enviado su pedido en esta noche y no los ignoramos. Queremos presentarlos delante del trono de la gracia. Tú conoces la situación de ellos. Señor, hágase tu voluntad. Esté allí con ellos y que ellos sientan tu presencia. Y de acuerdo a tu voluntad, en el momento más apropiado, manifiesta tu poder y trae, Señor, la solución necesaria al momento y a la crisis por la cual ellos pasan. Gracias por ayudarnos esta noche con la tecnología. No hubo problemas, no hubo dificultades. Gracias, Señor, por la obra de Eliseo al tomar el control de estos aparatos y poderlos dirigir correctamente. Bendice esta transmisión en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.